y bienvenidos a esta inmersión en la historia de uno de los clubes de fútbol más legendarios de América, el Club Atlético Independiente. Hoy no vamos a analizar tácticas ni resultados recientes, no. Vamos a tratar de descifrar su alma, su ADN, a través de sus apodos. Son como las capas de su identidad. Es una excelente forma de verlo, porque los apodos, sobre todo en Argentina, no son solo nombres, son la memoria colectiva. Cuentan quiénes fueron, qué ganaron y, fundamental, el cómo lo ganaron. Hoy vamos a desarmar 5 de esos nombres: Diablos Rojos, Rey de Copas, Orgullo Nacional y 2 que son casi una filosofía, ¿no? Amargos y Paladar Negro. Exacto. Y con eso, la misión de hoy es entender cómo un club que nace, de un grupo de adolescentes rebeldes en 1904, Que se separan de otro club porque no los dejaban jugar, literal. termina convirtiéndose en un porlavero símbolo para toda una nación. Y todo empieza con un color: el rojo. Arranquemos por ahí entonces, por el apodo más visual: Diablos Rojos. Pero tengo entendido que al principio no vestían de rojo. ¿Cómo llega ese color a definirlos para siempre? Es una historia fantástica, la verdad. Originalmente usaban camisetas mitad blancas, mitad azules. Pero en 1909, el presidente del club, Arístides Langone, va a ver un partido. Estaba de gira un equipo inglés, el Nottingham Forest. Y Langone quedó, dicen, hipnotizado con esas camisetas de un rojo furioso. Volvió al club y dijo: «Señores, a partir de ahora seremos rojos». Una decisión casi estética. O sea que la identidad de uno de los clubes más grandes de América nace de una gira de un equipo inglés. ¡Qué locura! Pero leí por ahí que había otra teoría, ¿no? Una con un trasfondo un poco más ideológico. Sí, esa es la historia romántica, la que se instaló. Y es muy probable que sea la principal, ¿eh? Pero hay que entender el contexto de la época. Principios del siglo XX, Avellaneda, una zona industrial, obrera. Había una presencia muy fuerte de movimientos socialistas y anarquistas. Y el color de esos movimientos era, por supuesto, el rojo. Claro. Así que muchos historiadores creen que la decisión de Langone fue muy bien recibida porque ya había un ambiente que simpatizaba con ese color. Se juntaron las dos cosas: la admiración por los ingleses y una identidad política que ya estaba ahí. Ok, ya tenemos el color. Son rojos. Pero de ahí a Diablos Rojos hay un trecho. ¿De dónde sale la parte del diablo? Sale de la pluma de un periodista en 1926. Y no tenía que ver con la agresividad, sino con la genialidad. El periodista era Hugo Marini, del famoso diario Crítica, y usó la palabra endiablada para describir a la delantera de Independiente de ese año. Era una delantera de 5 tipos, como se usaba entonces, que era sencillamente imparable. A ver, nómbrame a esos 5, porque tengo entendido que no eran ningunos improvisados. Para nada. Eran Zoilo Canaveri, Alberto Lalín, Luis Rabashino, Manuel Seoane y Raimundo Orsi. Seoane, al que le decían la chancha, sigue siendo hoy el máximo goleador de toda la era amateur del fútbol argentino. Tremendo. Y Raimundo Orsi. Orsi era tan bueno que se fue a jugar a Italia, se nacionalizó y fue figura clave para que Italia ganara el Mundial de 1934. Un extremo izquierdo rapidísimo, con una gambeta, ¿viste? Era poesía. Imagínate ese nivel en los años 20. ¿Qué nivel? Entonces el periodista ve a estos tipos jugar y dice: esto es del diablo. Exactamente. El equipo del 26 salió campeón invicto, jugando un fútbol que para la época era de otro planeta. Era elegante, pícaro, demoledor. La palabra diabólico de Marini capturó esa sensación a la perfección, y el apodo se pegó para siempre. No era un diablo de maldad, sino de un talento sobrenatural. Para un momento. Hoy, si uno piensa en Diablos Rojos en el fútbol mundial, piensa automáticamente en el Manchester United. ¿Me estás diciendo que Independiente usó ese apodo antes? Décadas antes. El Manchester United adoptó el apodo recién en los años 60. El famoso entrenador Matt Busby lo tomó de un equipo de rugby para darle una imagen más intimidante al equipo después de la tragedia de Múnich. Claro, para dejar atrás lo de los Busby Babes. Neda. Fueron los originales. Mira vos, son los Diablos Rojos originales. Ese dato es increíble.
Y me parece que ese estilo endiablado, ese ataque, después se tradujo en una cantidad impresionante de trofeos, ¿no? Y de ahí, de levantar una copa tras otra, imagino que sale el apodo más famoso de todos, Rey de Copas. Es la consecuencia lógica, sí. Si los Diablos Rojos definen el cómo, el Rey de Copas define el qué. Y como con casi todo en este club, hay dos versiones sobre su origen. Una lo sitúa en la proeza más grande de la historia de la Copa Libertadores, ganar 4 títulos seguidos. Entre el 72 y el 75. Exacto. Fue un dominio tan aplastante, algo que nadie ha vuelto a hacer, que el título de rey parecía caer por su propio peso. 4 Libertadores al hilo. Hoy suena a ciencia ficción. Es difícil hasta procesarlo. ¿Y la otra versión? La otra es más precisa y para mí más poética. Se fecha el 29 de agosto de 1976. Ese día, Independiente gana la Copa Interamericana y consigue su título internacional número 12. Y acá viene la magia. En la baraja de cartas española, la carta número 12 es justamente el Rey de Copas. No te puedo creer. O sea que el apodo estaba literalmente en las cartas. La coincidencia era demasiado perfecta como para dejarla pasar. ¡Qué bárbaro! Y la Libertadores es el centro de ese reinado, ¿no? 7 títulos, que sigue siendo el récord absoluto. Sí. Pero hay un dato que es todavía más impresionante que el número. Jugaron 7 finales de Copa Libertadores en su historia. Ganaron las 7. 7 de 7. Tienen un récord perfecto en finales. Nunca, jamás perdieron una final de Libertadores. Eso habla de una fortaleza mental, de una mística, que va más allá de lo futbolístico. Es una estadística que parece un error realmente, y ese dominio no se quedaba solo en América, ¿verdad? Para nada. Se trasladó al escenario mundial. Ganaron 2 copas intercontinentales, que en esa época era la final del mundo. La primera en 1973, en Roma, contra la Juventus. Y la ganaron con un gol de un pibe que recién empezaba, Ricardo Bochini. El máximo ídolo. Exacto. Y la segunda, en 1984, contra el Liverpool. Esa victoria es la que nos va a llevar a otro apodo fundamental. Antes de llegar ahí, hay una frase que nació de toda esta gloria que me parece una genialidad. Una bandera que apareció en su tribuna y que se hizo famosa. Traigan vino, que copas sobran. Es la síntesis perfecta de esa era. Es una frase con una picardía, una arrogancia y una confianza espectaculares. La lógica es aplastante. Para una fiesta se necesita vino y copas. Bueno, las copas, decían ellos, las ponemos nosotros. Una obra de arte popular. De todas esas copas que sobraban, hay una que parece significar mucho más que un trofeo. La que ganaron en el 84, que nos lleva a ese tercer apodo que tiene una carga emocional y política que lo cambia todo. Orgullo nacional. Totalmente. Para entender ese apodo es imposible no hablar de la historia argentina. Hay que ir a 1982 a la Guerra de Malvinas. La derrota en ese conflicto contra el Reino Unido dejó una herida abierta, un trauma nacional que todavía perdura. Las relaciones diplomáticas estaban rotas y había un sentimiento de humillación, de dolor muy profundo en la sociedad. Y en ese clima, 2 años después, el destino arma un escenario que parece de película. La final de la Copa Intercontinental de 1984 en Tokio. Se enfrentan Independiente, campeón de América, contra el campeón de Europa, el Liverpool de Inglaterra. Exacto. El primer enfrentamiento oficial entre un equipo argentino y uno inglés después de la guerra. El partido dejó de ser un partido de fútbol. Se convirtió en un asunto de Estado. Todo el país lo vivió como una revancha simbólica. Una oportunidad de sanar, aunque sea un poquito, esa ida. La tensión era tal que el propio presidente argentino, Raúl Alfonsín, que además era hincha de Independiente, habló con los jugadores. Les pidió que mantuvieran la calma. Recuerdo haber leído sobre el discurso del capitán Enzo Trocero, antes de salir a la cancha. Dicen que fue increíble. Es histórico. Trocero juntó a sus compañeros y les dijo algo así como: muchachos, esto no es una guerra, es un partido. Pero todos nosotros tenemos un amigo, un vecino, un familiar que lloró por un soldado caído en Malvinas. Tenemos a todo un país mirándonos. No podemos defraudarlos. Vamos a ganar por ellos. Les dio una perspectiva emocional sin caer en el revanchismo. ¿Y cómo fue el partido?
porque ese Liverpool era un gigante de Europa. Era una máquina. Tenían a Kenny Dalglish, Ian Rush, Graeme Souness. Eran los dueños de Europa. Pero a los 6 minutos de juego, Jorge Burruchaga le pone un pase largo a un pibe de 19 años, José Percudani Mandinga, que le gana en velocidad a los defensores y define cruzado, gol de Independiente. Y defendieron ese 1-0 con la vida hasta el final del partido. Una victoria épica. Pero lo que pasó al día siguiente fue lo que le dio el nombre, ¿no? Lo que pasó fue que, al día siguiente, todos, pero todos los diarios de Argentina, sin ponerse de acuerdo, abrieron con el mismo titular en letras gigantes. Independiente, orgullo nacional. El apodo no lo inventó un hincha, se lo dio un país entero. Fue el reconocimiento colectivo a un grupo de jugadores que por 90 minutos le devolvieron la alegría y la autoestima a una sociedad que estaba por el piso. ¡Qué potente! Es que ese apodo trasciende completamente lo deportivo. Y me hace pensar en los hinchas. Después de ser diablos, reyes y el orgullo nacional, ¿qué pasa con la psicología de esa gente? Me imagino que te vuelves muy, muy exigente. Te vuelves insoportablemente exigente. Y eso nos lleva a los últimos 2 apodos, que son las 2 caras de la misma moneda. El primero nació como un insulto de los rivales. Los llamaban amargos. ¿Amargos? ¿Y eso por qué? Porque, según sus rivales, nunca estaban conformes. Si ganaban 1-0 jugando mal, se iban de la cancha silbando. Si empataban, era una tragedia. Si perdían, bueno, era el apocalipsis. La idea del insulto era que habían ganado tanto que ya nada los hacía felices, que habían perdido la capacidad de disfrutar. Se habían vuelto, en esencia, unos amargos. Claro, pero como suele pasar en la cultura del fútbol, ellos le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta por completo. Reivindicaron el término. Ser amargo dejó de ser un insulto y se convirtió en una medalla de honor. Pasó a significar, sí, soy amargo porque soy exigente, porque no me conformo con la mediocridad, porque en este club ganar no es suficiente. Y esa idea conecta perfectamente con el último concepto, el de paladar negro. Es que una cosa es la causa de la otra. El paladar negro es una expresión muy argentina para alguien que tiene gustos sofisticados, ¿viste? Aplicado al fútbol, significa que la hinchada de Independiente no solo exige ganar, exige jugar bien. Quieren ver buen toque, elegancia, inteligencia, arte. Se criaron viendo a jugadores como Bochini, como Burruchaga, y ese fútbol de altísimo vuelo estético se convirtió en su estándar. Entonces, el paladar negro es lo que te convierte en amargo, porque cuando te acostumbras a comer en el mejor restaurante, cualquier otra cosa te sabe a poco. Es la definición perfecta. Claudio Marangoni, que fue un mediocampista elegantísimo de ese equipo del 84, dijo una vez, el hincha de Independiente no se conforma con que ganes, quiere que ganes y que juegues bien. Esa es la vara. La victoria es una obligación, pero la belleza es un requisito. Y esa tensión constante es lo que mejor define al club. Es increíble. Si juntamos todas las piezas, estos 5 apodos, nos pintan un cuadro completísimo. Diablos Rojos es el estilo, el ataque, la picardía. Rey de Copas es el resultado, la gloria, el dominio. Orgullo nacional es la conexión con la historia grande, el momento en que un club se convierte en bandera de un país. Y amargos y paladar negro son el alma de su gente, esa exigencia de buscar la victoria a través de la belleza. Son 5 capítulos que cuentan una historia de más de un siglo. Una identidad compleja, a veces contradictoria, pero absolutamente fascinante. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Más allá del fútbol, ¿cuántas veces un evento deportivo, un simple partido, llega a ser el termómetro del estado de ánimo de todo un país? Y cuando eso pasa, como con Independiente en 1984, ¿qué nos dice sobre el lugar real que ocupa el deporte en nuestra cultura y en nuestra identidad colectiva?